justicia que nosotros tenemos. Si nosotros nos basamos en la justicia de nuestro país, muchas veces nos decepcionamos, ¿verdad? Por la preponderancia que la justicia ha tenido, es más, por los hechos grandes de corrupción que hemos escuchado, ¿verdad? Jueces, fiscales, congresistas, presidentes, de todas las esferas estaban metidos, inmiscuidos en embrollos, en actos de corrupción, los cuellos blancos, por ejemplo, donde estaban jueces fiscales inmiscuidos. Entonces, bajo esa expectativa de nuestro país solamente, ni que hablar de otros países, ¿verdad? Hablamos del tema de Odebrecht, eso en todos los países empieza a resonar y ese es uno de las tantas empresas o corporaciones que existen, que están en muchos otros continentes también que siguen las mismas prácticas. Pero eso es lo que sucede en la parte de Latinoamérica. Pero basado en esa expectativa, ¿qué entendemos acerca de justicia? Nos decepcionamos, ¿verdad? La justicia en sí no es justicia, es injusticia, porque les da carta abierta a estos grandes emisarios, ¿verdad? Estos grandes gobernantes para hacer y deshacer lo que ellos quieren con el dinero de los pueblos, ¿verdad? De nuestros paisanos, de nuestros amigos, y pues los jueces, los fiscales están pues, como quien dice, no haciendo aquello que deberían hacer. Y muchas veces nosotros hemos abrazado ese tipo de justicia y la hemos equiparado a la justicia que Dios tiene, a la justicia, al tipo de justicia que Dios representa. Recuerda que la Biblia declara que Dios es el juez y que un tiempo nosotros estaremos delante del juez, Él estará en su trono y nos dirá, pues, basado en las cosas que nosotros hemos hecho, si nosotros pues nos merecemos el cielo o el infierno. Es justamente lo que nos comparte la Biblia, que Él es el quien finalmente decide hacia dónde va a ir nuestra vida. Hay momentos en la Biblia que Dios es representado como el juez. Ustedes pueden ir a leer el libro de Proverbios y Él insta, por ejemplo, a los jueces, a los gobernantes, a actuar con justicia, con equidad, con amor, ¿verdad? A dar la justa medida de lo que la persona merezca de acuerdo a sus actos. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es decir, Dios está en contra aún de aquellos jueces que no sentencian a los culpables y que sentencian a los que son justos o a los que no tienen culpabilidad. Eso es el pan diario de lo que sucede en nuestro día a día, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo. ¿Por qué no decir? Los jueces condenan a los justos y los libran a los que son injustos. Hay condenas que muchas veces a nosotros nos parece loco, cómo es que es posible que estemos soportando y viendo ese tipo de cosas, pero eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo concebimos entonces, si lo que nos dice Proverbios, que Dios abomina a aquellos jueces que justifican al impío y que condenan al justo? Si cuando nosotros hemos leído, por ejemplo, el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 1, vamos a ver cómo este Dios justo finalmente termina quitando una sentencia que nosotros nos merecemos. Si la Biblia nos dice que Él abomina a aquel que castiga o justifica al impío y condena al justo, ¿en qué punto Dios, siendo un Dios justo, termina salvando a nosotros o salvándonos a nosotros que somos injustos? Entonces, ¿Dios está contradiciendo su palabra? Pues no. Hasta este punto ya deberíamos de haber entendido, ¿verdad?, de las cosas que hemos venido hablando, porque nosotros hemos visto que nosotros somos justificados a través de la fe. ¿A la fe en quién? En Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente morir, sino el resucitar, cumpliendo aquella promesa y profecía que Él había dicho por sus profetas y por su propia boca, que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, bajo esa premisa, ese entendimiento, vamos a enrumbarnos justamente a estudiar el día de hoy este mensaje que es basado en el capítulo número 4. Vamos a estar estudiando hoy todo el capítulo 4.
para justamente responder aquellas preguntas que en el capítulo 3 Pablo ha respondido, pero de forma resumida, es cosas puntuales. Y en el capítulo 4 él se explaya, ¿verdad? Y trata de dar más aristas para entender justamente las preguntas que él ya lo ha establecido. Me gustaría leer completamente el libro, el capítulo 4, para ir estudiando poco a poco este mensaje. Nos abrochamos los cinturones y empezamos así. Dice el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, dice, como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Padre de la circuncisión, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto padre por muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llamas las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es un pasaje pues extraordinario. Básicamente son respuestas ya un poco más ampliadas que vamos a ir estudiándolo de forma general, ¿verdad? Porque recuerdan que es un poco amplia y la idea es centralizarnos en el meollo del mensaje para extraer lo que Pablo en realidad quiso decirnos en todo lo que acabamos de leer. La esencia misma, pero que finalmente es lo que el deseo del corazón de Dios intenta dar a sus hijos.
Aquí vamos a ver varios aspectos acerca de la fe. Por ejemplo, un principal aspecto de la fe es que Dios justifica al pecador solamente por la fe, sin la participación de nuestras obras. Esto ya hasta este punto lo hemos visto también en los capítulos anteriores, donde las obras nuestras, ninguna de las tales garantiza o sirve para nuestra justificación, mucho menos, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser cercanos a Dios, que finalmente termina siendo lo mismo. Cuando somos salvos tenemos cercanía con Dios. Si no somos salvos no podemos tener esa cercanía con Dios, a menos que impere justamente la voluntad de Cristo sobre nuestras vidas. Él empieza diciendo, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Básicamente con esto va a empezar Pablo a responder la primera pregunta del capítulo 3, donde él decía, ¿dónde está pues la jactancia? Ustedes, solamente para recuerden que los judíos se jactaban de muchas cosas. En esencia, ellos decían que eran pues el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Que eran los favoritos de Dios, que ellos sí, sin presencia, por ejemplo, de Cristo, ellos ya tenían una justificación dada. Me dejo entender, ya no importa de repente si obran mal, o si obran bien, o si mienten, o si roban, o una serie de cosas, y ellos ya tienen una aseguranza en Dios, pero no es así. ¿En qué se jactaban? En que eran descendientes de Abraham, en que ellos eran portadores de la ley, ¿verdad? En que ellos eran pues el pueblo escogido de Dios, descendientes mismos de la nación de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos eran o representaban en ese entonces el estándar de espiritualidad, lo que cualquier persona aspiraba para ser cercano a Dios. Ellos eran el modelo a seguir, el guía para los ciegos. Ellos eran esos. Ellos asimismos se consideraban guías de ciegos, pero lo que viene Cristo a decir en uno de sus mensajes, ustedes se creen guías de ciegos, pero no se dan cuenta que ustedes también son ciegos, están siendo ciegos y guiando a otros ciegos. Esto es de aquello en lo que ellos se jactaban. Y Pablo les va a dar un golpe maestro en la forma de pensar, en su jactancia, al ilustrar justamente su enseñanza sobre la justificación, usando precisamente el ejemplo de Abraham. Abraham, que era pues la principal checklist, si le podemos decir, de jactancia que ellos tenían. Él va a usar el meollo de su jactancia, en donde su fe estaba siendo fundamentado en el padre Abraham. Él era reverenciado no solamente como el padre de la nación de Israel, sino también como el modelo de excelencia de un hombre justo. Él era así. En uno de los escritos extrabíblicos, obviamente, los rabinos, por ejemplo, escriben acerca de Abraham, diciendo que él era un hombre perfecto, que no había cometido error alguno. Él era como que el favorito de Dios. Pero cuando ustedes pueden leer la Biblia, se van a dar cuenta que nada de eso es cierto. Que tal como nosotros, Abraham cometió muchos errores, ¿verdad? Metió la pata muchas veces, entonces sería imposible siquiera atrevernos a creer que por lo bueno, por lo justo que Él es, se haya ganado un lugar en el cielo. Es imposible. Entonces, basado en eso, Pablo es lo que intenta decir eso en el verso 1 y verso 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si él fuese justificado por sus obras, entonces tendría de qué gloriarse, con justa razón, pero no es así. En el verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En pocas palabras, lean su Biblia, lean las Escrituras. Por mucho tiempo lo tuvieron en sus manos, lo han interpretado mal, han creído las cosas al revés. No es que Abraham fue un hombre perfecto y de acuerdo a su perfección y cosas por el estilo, él fue justificado. No es así, porque la Escritura claramente muestra a un hombre común y corriente, de carne y hueso, que comete errores, que está sumido muchas veces en procesos de duda, me dejo entender, de tristeza, en momentos muchas veces de desobediencia, pero que Dios miró los ojos en este hombre, a su familia, para que a través de esta familia y de este hombre Él bendiga a todas las naciones del mundo, no solamente a la nación de Israel. Y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Amén.
Por eso él dice, ¿qué dice la Escritura? En pocas palabras, lo que está diciendo en el versículo 3. Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En pocas palabras, o te lo ganas o no te lo ganas. Así de sencillo. O te lo ganas o te lo regalan. Si tú te lo ganas es por obra, pero si te lo regalan es por gracia. No hay forma de que sea a través de las obras. No hay forma. Por eso dice, pero al que obra no se le cobra como salario por gracia, sino como deuda, puesto que has trabajado, ¿verdad? Como una persona común y corriente, ¿verdad? Que trabaja, va a su trabajo, a su chamba, ¿me dejo entender? Llega la quincena o final del mes y recibe un salario. ¿Qué dice? Oh, gracias, gracias porque tú eres bueno y me has dado. No, tú te lo mereces porque tú has trabajado. Es por ley, inclusive estás tú garantizado que te van a dar tu salario. Pero si te dan algo sin que tú hayas hecho algo, entonces pues sí, es por gracia, no es por obra. Y lo mismo sucede en nuestra entrada al corazón de Dios, es por gracia, no es por ninguna de las obras. Nada de obras en el nombre de Jesús. Y la pregunta número 2 que Pablo se plantea en el capítulo 3 dice, ¿por cuál ley queda excluida la jactancia? Y desde el 4 al 8 él responde acá, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, mira, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¡Qué tremendo! Ya en el Antiguo Testamento estamos hablando una justicia atribuida de parte de Dios sin obras. Lo que creíamos es que en el Antiguo Testamento sí perduraba, lo que era notorio es que los sacrificios de animales, ¿verdad? Los sacrilegios que existían, eso es lo que garantizaban una entrada al corazón de Dios. ¿No es así? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo está citando el Salmos 32, pero este Salmos 32 es un tanto extraño porque David, después de haber pecado profundamente, él escribe este Salmos. ¿Cómo o de qué forma él peca? Él peca contra Urías, el heteo. Él adultera con su esposa. Él manda a llamar a este hombre, ¿verdad? Intenta embriagarlo, ¿verdad? Para que vaya y se acueste con su esposa. Hace una enmarañada de planificación malvada para finalmente que este hombre pues pase la noche con su esposa y diga que el hijo que tiene pues es de él, pero no sucede así. Y finalmente lo que hace es darle David una carta y que este mismo soldado lleve en sus propias manos al general de este ejército al donde va a ir al día siguiente diciendo pues que él tiene que estar al frente para que él sea el primero en morir. Él llevando en sus propias manos su carta de muerte. Y así en este contexto David escribe este salmo después de haber pasado por su proceso también de sanidad, de restauración, porque él fue confrontado directamente por el pecado que él había cometido y en ese contexto él escribe este salmo. Mira cómo cobra otro tipo de sentido y dice así, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Claro, con mayor razón él entiende lo que significa el ser perdonado de nuestros pecados. Y en ese entonces también vemos cómo Dios aplica su justicia de bienaventuranza, de bien hacer sobre la humanidad. Aquellos justamente que descansan en fe en el Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué merecía David por su pecado? La ira de Dios, ¿verdad? En cambio, le perdonó cuando se arrepintió de sus pecados. Ustedes cuando ya pueden ir a leer el Antiguo Testamento, la parte de este Salmos, o ya literalmente leyendo en la historia de David, cómo él se arrepiente, ¿verdad? Después de haber cometido este pecado. Le perdonó porque creyó en una justicia sin obras.
en una justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque si se tratara de obras, este hombre hubiese sido pues lleno de la ira de Dios en estos momentos. Pero Dios le había perdonado. Tanto el ejemplo de Abraham y David demuestra que Dios perdona al pecador sin tomar en cuenta sus obras. Y Pablo, siendo muy sabio, él toma como ejemplo a los grandes o los meros, ¿verdad? Aquellos que los judíos también sabían acerca de la historia de estos hombres. Eran los padres de la iglesia primitiva, eran aquellos que finalmente fundaron la esencia de nuestra fe. En ellos se conocía, por ejemplo, cómo nos debemos levantar, cómo Dios perdona, cómo Dios restaura. Cualquier, por ejemplo, predicación que quisiéramos hacer, podemos tomar el ejemplo de ellos, ¿verdad? Que en su irresponsabilidad, aún en su falta de prudencia, en su falta de sabiduría, Dios los levantó, los restauró y usó su vida para bendecir a las naciones de la tierra. Eso es lo que sucedió. La siguiente pregunta que Pablo se va a responder también es esta: ¿es solo Dios de los judíos solamente? ¿No es Dios también de los gentiles? Pues ciertamente. Recordemos que el capítulo 2 o del capítulo 1 estuvimos viendo cómo Pablo, primero él separa a los gentiles, les da duro y de golpe, ¿verdad? Aquello en donde ellos son culpables, es decir, en todo. Luego toma a los judíos y también les dice lo mismo. Y entonces, basado en eso, él se anticipa también haciendo esta pregunta que ya él finalmente se responde en el capítulo 3 de forma simplificada, pero ya en el capítulo 4 él se desarrolla un poco más y que básicamente la respuesta está en el versículo 9 al 12. Dice él: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Veamos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Mira, Pablo va a entrar en este juego de palabras para que ellos mismos respondan. Ustedes creen, por ejemplo, les dice a los judíos, que es necesaria la circuncisión. Es más, un movimiento judaizante en ese entonces que empezaban a visitar las iglesias, que ya Cristo había sido el centro de su vida y venían y trataban de judaizarlos. Es decir, entraban a las congregaciones y les decían: ustedes es necesario que se circunciden, porque esto es por ley. Aún nuestros antepasados lo hicieron y Dios lo manda en su palabra y esto es así. Gracias a la circuncisión es un instrumento salvífico también. Pero él viene y va a explicar ¿de qué se trata justamente esto? ¿En dónde está basado este principio que ellos creían que la circuncisión era tan necesaria para la restauración o para la salvación? Por eso les hace esta pregunta: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hablando de Abraham, ¿en qué momento él fue justificado? ¿Cuando le circuncidaron o antes de circuncidarlo? ¿En qué momento le justificaron? Y él dice: en la circuncisión. No, dice, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, esta circuncisión que efectivamente Abraham tuvo, no fue antes de la justificación y debido a esta circuncisión pues sea justificado, no, sino fue después de que fue justificado, a él lo circuncidaron como una especie de sello, es lo que dice acá, como una especie de prueba, de evidencia, el cual es lo mismo para nosotros, por ejemplo, con respecto al bautismo. El bautismo nos salva, el bautismo evidencia nuestra salvación, la circuncisión nos salva, la circuncisión evidencia su salvación. En ese entonces con respecto a Abraham.
¿Ves cómo cobra sentido? Los judíos pues habían creído que la circuncisión era tan necesaria que ellos debían de circuncidarse para ser salvos. No, ya no era necesaria. Ya vemos en las palabras mismas de Jesús que la circuncisión ya no era necesaria, ¿verdad? Porque lo que él necesitaba era la circuncisión del corazón. Ahí es donde perdura justamente la esencia de la salvación, no en las cosas externas de nuestra carne, sino en la esencia vívida de nuestro ser. Por eso es que en ese entonces ya fue literalmente resquebrajado todo aquel concepto con respecto a la circuncisión. Ya no significaba pues una señal o un medio de salvación. Era así una señal, una prueba, como nos dice acá en las Escrituras. Dice en el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. El verso 12 dice, y padre de la circuncisión, para que los que solamente son de la circuncisión, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que vuestro padre, que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, lo que hizo Abraham es convertirse en padre de todas las naciones, circuncisos e incircuncisos, gentiles y judíos. Para todos. Él se convirtió justamente en la esencia, en lo que justo todos nosotros deberíamos mirar, cómo Dios opera en la vida de los hombres, cómo Él justifica sin ningún tipo de obra. Las obras se convierten, mis estimados hermanos, en la señal, en la evidencia, en el sello de que justamente nosotros hemos sido salvados por Dios. ¡Qué extraordinario! Por eso, básicamente, lo que está sucediendo acá es, ¿de dónde salió, por ejemplo, Abraham? Porque recuerdan que Abraham no es que todo el tiempo fue o tuvo este deseo de buscar a Dios y de conocer a Dios. Él los separó de una nación pagana. Él estaba en Ur de los Caldeos, una nación completamente pagana, idólatra. Ahí, en esa nación, en medio de tanta idolatría, de ahí es donde Dios los separa, los saca. Dios se le revela por medio de su palabra. Básicamente Él le dice, olvídate de todos tus dioses, olvídate de tu nación, olvídate de todo lo que tú has creído. Toma tu familia, ¿verdad? Todo lo que representa de repente valioso para ti, tómalo, ¿verdad? Y sígame. Todo lo que por años tú y tu familia han creído es necesario que lo olviden, que lo desechen, que lo pongan a un costado, porque nada de eso representa realmente a la esencia del Dios Salvador, de Jehová de los ejércitos. Olvídate de todo y crea únicamente y cree únicamente en mí. En pocas palabras, Dios diciendo a él, te ordeno que dejes tu tierra, tu parentela y me sigas a mí, a un lugar que no conoces, en una dirección que no sabes, en un tiempo que no te lo diré, donde habrá cosas que ni siquiera te lo imaginas. Es decir, él se fue con fe, sin saber a dónde ir, sin saber qué es lo que le deparaba su futuro, sin saber absolutamente nada. Es por eso que Él es el padre de la fe, porque se fue básicamente con ojos cerrados, siguiendo a Jehová de los ejércitos. Saldrás a un lugar desconocido. No tendrás a lo mejor seguridad personal en ese aspecto, en no saber a dónde ir, pero lo que sí te prometo, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era un pagano cuando él creyó al Señor. Amén. No es que él era pues el santo de los santos en ese entonces. No, él era un pagano cuando creyó al Señor. De ahí es donde Dios lo sacó. Cuando Dios lo sacó, Él lo justifica, ¿verdad? Cuando lo justifica, ya después vemos que Él lo sella a través de la circuncisión. Amén. Pero finalmente, la circuncisión no termina siendo ningún medio de salvación. Finalmente termina siendo la circuncisión básicamente un sello, una evidencia que ya Cristo o que ya Dios lo había justificado. Si ustedes pueden leer, por ejemplo,
Todo lo que acabamos de leer, ustedes lo van a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 12 hasta el capítulo 17. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, Dios llama a Abraham. Les invito a que lo lean. Es Dios llamando a Abraham, lo separa y cosas por el estilo. Desde el capítulo 15, del versículo del 1 al 6, ustedes van a leer cómo Dios hace un pacto con Abraham. Este pacto, este sello, esta garantía con el Señor, ¿verdad? Y en Génesis 17, Dios le da la circuncisión como señal del pacto que Dios hizo con él. ¿Saben cuánto tiempo? 14 años después de haberlo justificado. 14 años. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese muerto antes de los 14 años? ¿Hubiese ido de repente sin disfrutar de su salvación? No, porque ya Dios lo había justificado. 14 años después, Dios establece justamente la circuncisión como señal del pacto que Dios le había hecho con él 14 años antes. ¡Qué tremendo! Dios justificó a Abraham cuando era un gentil. Cuando era un gentil. Por eso es que Pablo usa esta referencia de Abraham, de David, de una forma magistral para derribar todos sus argumentos de jactancia que estos hombres habían levantado hasta estos momentos. Es que mira, Abraham sí se circuncidó, Abraham fue el justo. Los rabinos decían no había otro hombre más justo que él, ni habrá otro justo. Por su justicia él fue y está en el seno de Dios. No, él fue un hombre común y corriente como tú y como yo, cometió muchos errores, vivía en una nación pagana, con una familia que creían en cualquier otros dioses menos en Jehová de los ejércitos, en el Dios verdadero, en el real, en el que sí es el Dios. Y ahí es donde Dios lo sacó, lo rescató, lo justificó. 14 años después, la evidencia o el sello a través de la circuncisión, que también tiene un significado. No vaya a ser, pues lo descartamos y punto. En ese contexto, en ese tiempo de la historia, era necesaria y tenía un propósito. Amén. Tenía un propósito. Eso es lo relevante. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, un judío circuncidado que no cree en Jesús, un judío circuncidado que no cree en Jesús, no es un judío, en pocas palabras. El judío del corazón, ¿verdad? Al que él se refiere en este entonces. No hablando de la nación como tal, obviamente sí son judíos, pero está hablando de este verdadero judío que representa, ¿verdad?, el pueblo de Dios, aquellos que han entregado su vida al Señor, en el nombre de Jesús. Si un judío circuncidado que no cree en Jesús, simplemente no es salvo. Es necesario que todos los hombres, es necesario que todas las personas reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Es la única forma, la única manera para nosotros ser salvos. La pregunta número 4 que Pablo hace en el capítulo 3 y que en el capítulo 4 lo amplía es: ¿por la fe invalidamos la ley? Entonces ya de nada sirve la ley. O sea, ya pecamos, vivamos a nuestra manera, a nuestro antojo total, y ya Dios nos ha perdonado. Entonces, ¿por la fe invalidamos entonces la ley? En el capítulo 3 dice, pues de ninguna manera, ¿verdad? ¿Y cómo lo responde en el capítulo 4? Leamos desde el versículo 13 al 25. Dice, porque no por la ley, dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, porque no por la ley, es decir, no a través de la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es esencial. ¿A través de la ley él fue considerado heredero del mundo? No, sino ¿de qué manera? A través de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si esta promesa que Abraham recibió fuera a través de la ley, no tendría sentido, porque inmediatamente él ya lo habría incumplido y la promesa simplemente nunca habría llegado a su vida. Por eso fue a través de la justicia de la fe. Vana resulta la fe y anulada la promesa, dice. No anulada porque Dios no cumple sus promesas, sino anulada porque el hombre es incapaz de cumplir con la ley. Pues la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira.
pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Imagínate un país como el que nosotros vivimos. No existe ley. Las personas entran, saquean tu casa, no hay transgresión. ¿Por qué no hay transgresión? Porque no hay ley que valga. No hay ley que condena a esa persona que ha entrado a tu casa y te dijo que es malo robar. La ley en este entonces lo que hace es causar ira, enojo. ¿Por qué? Porque lo que hace es revelar tu culpabilidad. Revela tu conducta. Una persona que entra a tu casa, roba. ¿Qué dice la ley? Eres un ratero, eres un ladrón. Eso es lo que dice la ley, por eso produce ira. Pero sin ley no hay transgresión. Entran a tu casa, llevan tus cosas, no podemos ni siquiera decirles nada porque no hay ley que diga que esta persona es ladrón. Por más que no exista ley en tu país, de repente no creo que exista un país que no tenga una ley que condene a esas personas. Es más, poniéndonos en el caso hipotético de que exista un país que no condene estas conductas, la ley de Dios sí lo condena y es una ley que está por encima de todas las leyes. Amén. Dice entonces, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora sí tiene sentido esta palabra, ¿verdad? Muchas veces nosotros le hemos usado esta frase, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, como una especie de cliché de buena onda, de positivismo, pero el contexto de esta palabra lo que hace es evidenciar nuestra salvación, nuestra justificación. Es decir, de lo que nosotros no somos, no podemos hacer a través de la ley. Es imposible que bajo nuestras obras nosotros seamos justificados, pero aquello que no puede ser, Dios sí hace posible. ¿A través de quién? A través de la persona de Cristo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Le llevó a un lugar despejado, vio las estrellas. Abraham, me gustaría que puedas contar las estrellas. 1, 2, 3, 4, 4,000, 10,000. Oh, me perdí. 100, 100, uy, creo que se lo conté. No podía contar las estrellas. Es imposible contarlas. Señor, no puedo contar las estrellas. Así será tu descendencia. Otro momento que hace el Señor con Abraham para ilustrar su descendencia es llevarle, ¿verdad?, a las playas, a las arenas. Y él dice, pues puedes contar las arenas. No puedo contar, es imposible. Un puñado, si no podría, imagínate toda esta hectárea, esta cantidad de tierra o arena que saca, es imposible contarla. Así será también tu descendencia. No se puede contar, porque representa toda la humanidad a partir de ese momento. Y esta descendencia justamente, estamos incluidos tú y yo, tanto judíos como gentiles, peruanos, argentinos, chilenos, de todas las naciones de la tierra. Estamos incluidos ahí. Amén. Estamos ahí también incluidos. Por eso, el verso 13 básicamente no dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. No heredero de Canaán, heredero del mundo. Canaán obviamente iba a ser parte de su herencia, pero él estaba hablando de heredero del mundo, herencia del mundo, la totalidad. Cuando Pablo empezó a explicar eso, fueron cayendo tantos argumentos que los judíos tenían, o eso espero, y espero que también empiecen a caer en la de ustedes, de repente de limitar solamente el favor de Dios solamente a una nación, a un pueblo, a una familia, cuando esta bendición iba a ser para todos, herencia para cada uno de nosotros, herederos del mundo,
no por la ley vino a Moisés en realidad también 430 años después de Abraham. Abraham recibe la justificación por la fe, luego 430 años después viene la ley a través de Moisés. 14 años después del encuentro del pacto que tiene Dios con Abraham, viene la circuncisión. 430 años después, viene la ley a través de Moisés. Entonces, ¿de qué manera han ustedes, en pocas palabras, diciendo a los judíos, de qué manera ustedes han empezado a creer que es a través de la ley que nosotros podemos ser salvos? Si nunca fue así. ¿Cómo ustedes empiezan a hacerlo así? Y pretenden meter ese tipo de concepto dentro de la iglesia, que es el peor error todavía. Y eso es un error que se está viendo ahora. Hoy en día estamos viendo eso en las congregaciones. Hay muchos movimientos judaizantes que empiezan a meterse dentro de la congregación, que tú tienes que hablar en hebreo, ¿verdad? Que tú tienes que nombrar el nombre de Dios en hebreo, vestirte de esta manera, comer, dejar de comer ciertas cosas, patrañas, no se crean, esas son tonterías. No, esas son prácticas que los hombres mismos han empezado a levantar como una especie de que si yo hago esto, pues yo sí lo hago, ¿no? Yo sí me visto de esta forma, yo sí no como esas cosas mundanas y cosas por el estilo, yo sí no hablo de esta manera, yo sí no me visto de estas cosas, como que yo sí soy más perfecto y más relevante que tú. Lo siento, pero todo eso es basura. Ni la comida, ni la bebida. Algunos, mira, yo sí celebro estos días y tú mira que sí celebras esos días, o que tú de repente dejas de practicar estas cosas, yo mira, yo sí lo practico, yo sí hago esto de esta manera y cosas por el estilo. No, basura en realidad. Si por lo menos entendiéramos el significado de lo que la Biblia y la esencia misma del perdón significa, estaríamos rendidos ante el Señor. No limitaríamos nuestra expresión de alabanza de repente a estos instrumentos, todos los instrumentos que alaban al Señor, o a este estilo de música solamente. No, que todos los estilos de música alaben al Señor, que solamente prediquen pues lo que son mayores o los que tienen corbata, ¿verdad? No, que todos vístate como te vistas, predica al Señor, ama al Señor con todo tu corazón, que de eso se trata finalmente. No prácticas externas, el vestir, el comer, el celebrar fiestas, el observar ciertos días, que la luna nueva, que Navidad, que Año Nuevo. Estamos hastiados de ese tipo de cosas. Volvamos nuevamente a la esencia de la Biblia, a disfrutar de la Biblia, que todos los días sean bendecidos para el Señor. Si a ti a lo mejor te han puesto en la cabeza de repente el hecho de alejarte de tu familia, porque si yo me consagro al Señor y me alejo de ellos y me voy y nunca más los visito. No, ve a tu familia, restauras, habla de Jesús con ellos, participa en comunión con ellos, ahí brilla la luz de Cristo, no te alejes. La religión nos ha hecho creer que nosotros debemos estar alejados como en templos budistas, ¿no? De monjes que están ahí alejados de las circunstancias de la vida. No, Dios nos mandó al mundo, somos herederos del mundo, podemos nosotros transitar en este mundo, hablando el mensaje de la cruz. Amén. El verso 14, lo que acabamos de leer, es clave, pues el ejemplo del regalo prometido, por ejemplo, que Dios nos da. Mira lo que dice el verso 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta y nula la promesa. Es como si mi papá, papá, si me escuchas, como si mi papá me prometiera un regalo para Navidad. Yo esperando ese regalo, él me dice que no hay ninguna, qué sé yo, no hay ningún tipo o sea, voy a recibir el regalo sí o sí. Llega el día de Navidad, yo estoy yendo a la universidad o al colegio, no sé, saco malas notas, llega el día, papá, mi regalo, no te voy a dar. ¿Por qué? Porque has sacado malas notas. ¿Cómo así? Tú me dijiste que me vas a dar el regalo sí o sí. No me dijiste que si sacaba esto, si sacaba aquello o lo otro, ¿no? El regalo iba a venir sí o sí. Obviamente nosotros no podemos decirle eso al Señor, ¿verdad? Pero Él sí nos ha prometido un regalo de vida eterna, que es a través de Cristo. No porque, mira, te has portado mal, entonces no te doy el regalo.
Como mentiste, no te doy el regalo. No, pasamos nosotros por un proceso llamado santificación que dura toda nuestra vida. Él nos va a ir preparando. Cuando mentimos este día, el siguiente día nos va a ir preparando para no hacerlo más. Cuando hemos caído, nos levanta, nos restaura, nos limpia, como cual padre limpia las asquerosidades de sus hijos, los bañan, ¿verdad? Ustedes sabrán que son padres porque se han embadurnado de cosas y los limpian. Mi hijo, porque se ensucia, no deja de ser mi hijo, sigue siendo mi hijo. Lo que hago es limpiarlo, aconsejarlo, hijito, no vayas por allá, procura hacerlo de esta otra manera, pero lo limpio, lo restauro y sigue, juega, vive a la cercanía de tu Padre. Esa es la esencia de Dios. La religión nos ha alejado de Dios. Nos dijo que tú tienes que hacer esto, penitencias y cosas por el estilo, golpearte la espalda, hacer tantas cosas, irte de rodillas a tales lugares. No, la religión nos aleja de Dios, pero Cristo nos acerca a Dios. Cristo nos revela la esencia misma del Dios santo, puro, sublime y santo. Y Él quiere tener cercanía con nosotros. Él nos ama con amor eterno, dice la Biblia. Y el que está con sus brazos abiertos esperando a sus hijos. Ese es nuestro Señor. Él dice, venid a mí todos los que están cargados y fatigados. Yo los haré descansar. Muchas veces mi hijo, después de corretear por aquí y por allá, viene cansado. Papá, a dormir. Él viene a los brazos de su padre y descansa. Yo me imagino esa escena cuando venimos con nuestros afanes, cuando venimos con nuestras cargas, decimos, Señor, quiero descansar. Y Él nos levanta, nos abraza y nunca más nos deja. Jamás nos abandona. Ese es el buen pastor, nuestro Señor. Esa es la naturaleza de la fe. Descansa en la confiabilidad del Señor. Amén. Hay mucho por qué hablar. Recuerdan que este mensaje es básicamente en forma general. Me gustaría que en otra oportunidad podamos ir punto por punto a ir desagregando lo que significa estos versos, pero en resumen está plagado de la esencia misma del favor de Dios. Hay veces que nosotros hemos puesto nuestra confianza en tantas y tantas cosas que son irrisorias, que nunca ni siquiera son bíblicas. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O somos esclavos nosotros a la religión por falta de conocimiento. Porque nuestra mente ha sido entenebrecida con prácticas y prácticas y prácticas y prácticas para recién acercarte al Señor, ¿no? Lo único que necesitas es rendirte a Cristo, nada más. Ríndete a Cristo, entrega tu vida a Él. Todo lo demás, mis estimados, no sirve para nada. Cualquier práctica que te han vendido, que te dijeron que te va a acercar a Dios y que es necesario que lo cumplas para que estés a cuentas con Dios, no, no es cierto. Nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto es que en el proceso de santificación uno tiene que prepararse, uno tiene que obedecer al Señor, uno tiene que escuchar su voz y ir caminando y perseverando. Por eso, la historia de Abraham, leamos los últimos versículos que nos tocan. Verso 20 para entrar en contexto. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido, claro. Mira que se fue dejando todo lo que él creía hasta ese entonces, su ciudadanía, su religión, todo lo dejó a un costado y él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a ti y a mí, judíos y gentiles, peruanos y chilenos, argentinos, colombianos, todos. Todos, por eso, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado para nuestras transgresiones o por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. La esencia misma, entonces, mis estimados hermanos, es que necesitamos a Cristo como aquel que nos libra de nuestras transgresiones y nos justifica, nos hace aceptos en el amado. Segunda de Corintios, ya para ir finalizando, capítulo 1, versículo 20. Pues tantas cosas como sean las promesas de Dios, en Él son todas, en Él dice, todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. En Él es el sí, en Él es en el amén, así sea. Sean cumplidas las promesas del Señor. Toda promesa que el Señor nos da, en Él son sí y en Él son amén. Se van a cumplir. Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué te impide venir hoy y pedirle que te salves? ¿Qué te impide venir al Señor hoy y que Él salve tu vida? ¿Qué te impide? ¿O qué te aleja? ¿O en qué has puesto tu confianza? ¿En la religión? ¿En las prácticas religiosas? ¿En circunstancias? ¿En actividades? ¿Te han dicho que eso es necesario para estar cercano a Dios? No. Lo mismo que Dios le mandó a Abraham es lo mismo que nos manda a nosotros. Deja todas aquellas cosas que hasta el día de hoy has creído. Deja todos tus dioses, deja todas tus prácticas, deja todas tus religiones, deja todo eso y sígame a mí, dice el Señor. Porque la forma en cómo tú puedes ser salvo es sola y únicamente a través de Cristo. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿No es acaso un comparativo entre lo que sucedió con Abraham y con lo que puede suceder con nosotros? Abraham deja tu tierra y tu parentela, dejó todo, agarró a su esposo, sus hijos, todo y salió de esa nación. Mi estimado hermano, necesitas tomar a los tuyos y dejar todo aquello que representa a tus deidades, tus prácticas, tus creencias y seguir solamente a Cristo. Pero, pastor, a mí me gusta, a veces yo creo en esto de los amuletos, no, déjalo. Pastor, es que yo sí creo en el Señor, pero a veces es necesario escuchar el horóscopo porque me dice cuál va a ser mi número de la suerte, déjalo. Pastor, tú sabes que yo sí creo, pero cuando llega fin de año a mí me dijeron que me pongo mi ropa amarilla y se me va a ir de buena suerte, déjalo, son tonterías. Deja todo y sigue a Cristo, que Él sí es el camino, la verdad y la vida. Y lo que nos dice la Biblia, y esto sí es cierto, que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Si tú me has escuchado en este mensaje y te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, me gustaría acompañarte con esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana he escuchado tu palabra, he disfrutado tu palabra. Permíteme, Señor, en esta hora, caer en cuenta de todo lo que he cometido, de los pecados que he cometido, de las prácticas que he cometido. Y en esta hora, Señor, hoy renuncio a todos ellos. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, triunfante, y que en sus llaves Él tiene el poder y la autoridad de la muerte y de la vida. En Él descansa ahora mi vida. Si muero ahora es para Cristo y si sigo viviendo en esta tierra es para Cristo. Mi vida le pertenece. Señor, de ahora en adelante, hoy renuncio a la oscuridad, renuncio a las tinieblas para vivir en la luz admirable de nuestro amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.